Le doy la bienvenida a Joseph Umire, experto en seguridad global, especializado en analizar amenazas transregionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo de The Center for a Secure Free Society. Joseph, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, Fernando. Un gusto saludarlo, un honor. Al contrario, siempre un gusto recibirte, mi estimado Joseph. Joseph, escuchabas el planteamiento que hacía, creo que es algo que hemos platicado tú y yo desde hace, no sé, yo creo que 10 años más o menos, lo hemos venido platicando a nivel personal y aquí también en el programa, pero ¿estás de acuerdo conmigo que la aproximación en un entorno político electoral, en el caso de la estructura de Nicolás Maduro, debería quedar a un lado cuando se trata presuntamente de un grupo criminal transnacional? Es decir, no hay correlación de cómo se trata el tema de la cúpula de poder de Venezuela con el tipo de procesos para enfrentarlo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Joseph, ¿está completamente mal enfocado el tema, la oposición, la comunidad internacional? No, Fernando, tú lo caracterizaste completamente correcto. Tenemos ya mucho tiempo discutiendo esto. A este punto creo que nadie está confundido. Lo que pasa es que por muchos años ha habido una falsa narrativa de que en Venezuela se puede tener una negociación con una institución que tiene la fachada de un Estado, pero detrás de eso es un sistema criminal. Tú lo mencionaste muy bien. Mira, hay este concepto que usamos en defensa, que es el Estado criminalizado. Eso va más allá de corrupción. Corrupción es cuando hay actores en el Estado que son corruptos, pero un Estado criminalizado es cuando el Estado por sí usa sus instituciones como un órgano de crimen organizado transnacional. Migración, aerolíneas, infraestructura, puertos. Tú puedes ir por toda la lista de las instituciones en Venezuela y está al servicio del crimen organizado y el terrorismo internacional. Entonces, eso pone que el régimen de Maduro, el régimen chavista, es de una naturaleza muy desconocido para los demócratas de la región y no hay una forma de negociar con eso, no hay una forma de entrar en un proceso democrático con eso. Eso simplemente hay que llevarle a la justicia o hay que llevarle a caer, a desmantelar esa red. Entonces yo creo que eso fue una falacia por muchos años. María Corina lo sabía muy bien, es más bien ella ha sido una de las voceras más grandes de ese sistema criminal que existe en Venezuela. Lo que pasa es que yo creo que estaba jugando la única carta que le quedaba, que es mantener un ánimo en el pueblo venezolano, que no pierden su esperanza, que va a haber una salida de aquí, y creo que María Corina lo logró. Creo que sí, María Corina lo logra, pero al mismo tiempo, Joseph, ¿no te parece que es una farsa? Y perdón que lo diga tan fuerte, ¿no? Pero es una farsa, es una ilusión la que se está vendiendo si partimos desde este frente de que se trata de una estructura criminal. Porque además aquí, Joseph, los intereses no solamente son de la cúpula de Nicolás Maduro. Aquí hay intereses del crimen organizado transnacional. Es decir, hay quienes están más interesados tal vez que el propio Maduro para que continúen en el poder. Estamos pensando en trabajos que hicimos incluso en conjunto con Hezbollah, por ejemplo, ¿no? O con grupos terroristas como las disidencias de las FARC, grupos armados, guerrilleros. En fin, hay una cantidad de elementos que nos dicen el interés no solamente es de Maduro para quedarse en el poder. Hay muchas otras fuerzas a nivel global, no positivas, por supuesto, que están cuidándole la espalda para que no salga de ahí. No, sí, claramente eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Mira, cuando tienes esta naturaleza de un Estado criminalizado, vinculado al crimen organizado transnacional, el función del Estado es controlar el territorio y prestar ese territorio para todas estas actividades ilícitas y nefastas. Pero cuando territorio sí es el parte clave de este sistema, tu extensión natural es expandir ese territorio. Y eso es lo que está haciendo Venezuela. Tiene en su ojo a sus vecinos, tiene a Colombia, tiene a Guyana,
Y eso es donde Maduro está enfocando. Él ya tiene más de 25 años manipulando elecciones, manipulando negociaciones como una distracción a sus intereses reales que se prestan a los servicios de terrorismo internacional y crimen organizado transnacional para expandir territorio y ocupar esos espacios. Mira, en este momento, mientras todos estaban hablando de elecciones en Venezuela, lo que estaba pasando realmente en Venezuela es armamento llegando de Rusia, llegando de Irán. Lo mismo armamento que Irán ha dado a los Houthis en Yemen para hacer los ataques en el Mar Rojo, ese mismo armamento está llegando a Venezuela para atacar a sus vecinos, principalmente a Guyana. Me refiero a lanchas rápidas, aviones no tripulados con municiones, misiles de corto y mediano clase, radares de inteligencia. Todo eso está llegando a nivel semanal a Venezuela porque lo que Maduro está haciendo es estar usando las elecciones como una distracción para enfocar en expandir territorio para que ese sistema criminal empiece a ocupar más terreno. Y entonces quiero preguntarte, Joseph, esto es de conocimiento del gobierno de los Estados Unidos, no solamente porque, bueno, sé que hay quienes colaboran con esta inteligencia para el gobierno de los Estados Unidos, sino porque están conscientes tanto así que ofrecen una recompensa por Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, por temas de narcotráfico. Entonces, ¿por qué se sigue este juego de la presunta democracia y de las presuntas elecciones? ¿Y por qué no se le aborda como una estructura criminal? ¿Por qué el propio Estados Unidos sigue permitiendo que se lleve esta narrativa como si se tratara de verdad de enfrentar a un Estado, a una dictadura o a un régimen autoritario, cuando no es así? No es así porque ellos mismos lo han definido como eso, como criminales. ¿Por qué se sigue por parte del gobierno de Estados Unidos este juego, Joseph? Dímelo después de la pausa, por favor, porque, a ver, mire, Joseph y yo nos conocemos ya de hace muchos años, hemos trabajado con mucha información de inteligencia con el tema de Venezuela, y Joseph sabe de lo que le estoy hablando. El gobierno estadounidense tiene este tipo de información de todo lo que nos acaba de decir Joseph. Están conscientes de esto, pero siguen entonces el juego de unas elecciones transparentes cuando saben que lo que enfrentan no es un Estado. Es un Estado criminalizado, como dice Joseph, o, por decirlo bonito, ¿no? O un grupo criminal transnacional. Punto, se acabó. ¿Por qué seguir este juego? Regreso para escuchar a Joseph Umire, experto en seguridad global, especializado en analizar amenazas regionales en el hemisferio occidental y además es director ejecutivo de The Center for a Secure Free Society. Ya vengo. Joseph Umire me acompaña y le decía yo a Joseph, gran parte de esta información que estabas compartiéndonos desde hace muchos años, porque son muchos años, Joseph, tú lo sabes, que el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de, ¿no? Entre otras cosas, por eso es que finalmente ofrecen una recompensa por Maduro, Diosdado, Tarek El Aissami y otros más. Yo me pregunto entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos sigue este juego de unas elecciones cuando saben que no se está enfrentando a un Estado o a un gobierno autoritario o a una dictadura, sino más bien a un grupo criminal? ¿Por qué Estados Unidos sigue esa postura? Bueno, Fernando, mira, te voy a decir algo que es un poco feo decirlo, y realmente me duele decirlo, yo siendo estadounidense, pero tenemos un problema serio en mi gobierno, y ese problema empieza que hay muchos funcionarios que piensan más en su función, en su título, en su trabajo y su misión. O sea, piensan en su cargo, piensan en su promoción, piensan en el próximo paso. Eso los llamo los cobardes del gobierno de Estados Unidos, porque ellos no están mirando realmente cómo salir de esta situación, no solo en Venezuela, pero a nivel mundial, en varios conflictos que son complejos. Pero ahí lo sumas un problema aún más serio todavía, y esto es particularmente en el gobierno del presidente Joe Biden, que son los cómplices. Los cómplices son personas que tienen corrupción o alguna medida que les han llevado a que sean prácticamente en el mismo equipo de los enemigos de Estados Unidos. Mira, te voy a dar un ejemplo, Fernando. Hace poco, un ex embajador de Estados Unidos de carrera de 30 años en el servicio diplomático de Estados Unidos acaba de declararse culpable de ser un espía de Cuba durante toda su carrera. Me refiero al embajador Manuel Roca.
¿no? Oh, sí. El ex enviado especial del presidente Biden a Irán es un funcionario que recibió dinero de Irán. Este es un problema serio que tenemos en el gobierno de Estados Unidos. Te escucho, Fernando. No, te decía que sí, que sé del caso que me estabas mencionando. Sí, continúa, por favor. No, sí, entonces tenemos esto, tenemos los cómplices y los cobardes en el gobierno de Estados Unidos que desafortunadamente han subido muchos de ellos a posiciones de poder. Y ellos tienen una falacia que puede ser por el lado de corrupto, pero hay una otra falacia que es el mundo sería mejor si tenemos una equivalencia moral entre las dictaduras y las democracias. Y eso creo que es una falacia que va a llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Y ahí entra Venezuela, porque lo que están buscando simplemente es buscar una salida, aunque sea una salida ficticia, porque acuérdense, el régimen de Maduro es más grande que Maduro. No puede venir otra persona, pero con la misma característica chavista, que va a manejar el poder y van a declararlo como una victoria simplemente para tener su próxima promoción. Y yo creo que eso es parte del problema que tenemos aquí en Estados Unidos y es parte del problema que se estaba enfrentando María Corina cuando se estaba enfrentando, porque estaba enfrentando no solamente con todo ese aparato criminal, pero con cómplices en el gobierno de Estados Unidos que no tenían los intereses realmente de buscar una salida para una Venezuela libre. Me gusta lo que dices de que el régimen de Maduro es más grande que Maduro. Lo entiendo así y lo entiendo por los alcances que tiene que ver a nivel transnacional, sus relaciones con muchos otros países y con diferentes grupos fuera de la ley o al margen de la ley. Ahora, en este sentido, Joseph, creo que es una pérdida de tiempo entonces lo que está ocurriendo. Es decir, sabemos cuál va a ser el colofón, sabemos cuál va a ser la respuesta y el resultado de lo que hoy está ocurriendo. Me atrevería a decírtelo. En la perspectiva y conocimiento que tengo de Venezuela, al igual que tú, pues desgraciadamente veo a Maduro quedándose en el poder una vez más, jugando el juego de la presunta, supuesta, ficticia democracia, viendo comunicados en los que se desconoce el proceso electoral, pero finalmente, de nueva cuenta, haciendo lo que han venido haciendo durante todos estos años. ¿Tú lo ves igual? ¿Lo proyectas igual? Sí, Fernando, mira, Maduro no le importan las elecciones, sinceramente. Él está jugando un juego político de distracción para la comunidad internacional, para Estados Unidos, para la prensa, para todos. Su interés principal es ocupar más territorio en sus países vecinos. Ya tiene en el ojo a toda América Latina, pero inmediatamente tiene el ojo sobre Guyana. Ellos tienen preparaciones para hacer una invasión militar en poco tiempo y eso es lo que está entrenando, eso es lo que se están financiando y eso es lo que se están preparando para hacer. Las elecciones simplemente es una distracción a esa medida. Pero yo entiendo lo que dices, Fernando. Mira, bueno, quiero resaltar un punto también, porque yo sí también creo que Maduro va a seguir en el poder y va a seguir burlando de la democracia, pero lo que dijiste es muy importante, porque hasta si Maduro salga por cualquier motivo, el régimen, el sistema, ese aparato criminal nunca va a permitir que una persona como María Corina entre al poder legítimamente, porque eso ya está completamente quebrado. Pero mi mensaje para María Corina sería de resistir, de no ceder a esas condiciones que le quieren imponer, de retirarse, porque necesitamos un líder en Venezuela que levanta el voz del pueblo, porque ella no únicamente tiene que aguantar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, quién sabe cuánto tiempo va a mantener el poder o si es el sistema chavista. No tiene que esperar a que Maduro salga del poder, solo tiene que esperar a otros líderes en América Latina y en Estados Unidos salgan del poder. Y con todo el conocimiento que tienes, Joseph, del caso Venezuela, dándole seguimiento desde hace ya muchos años, ¿cuál sería la hoja de ruta que Joseph le propondría a alguien, quien sea, para desmontar, desarticular, salir de esta estructura, de este aparato, de este aparataje criminal que se encuentra en el poder en Venezuela? ¿Cuál sería la hoja de ruta, Joseph? Bueno, primero, Fernando, yo creo que el primer paso de una ruta para salir a una Venezuela libre es que hay que entender al régimen como una red, no como un gobierno, no como un Estado, una red que tiene nodos críticos fuera de Venezuela.
para atender el crisis, el complejo crisis que es en Venezuela, hay que bloquear y atender esos nodos críticos que están en Colombia, en Brasil, en Centroamérica, en México, que dan apoyo y oxígeno al régimen en Venezuela. Eso es lo primero. La presión máxima por sí no era una mala política, pero era mal enfocado, porque estaba enfocado dentro de Venezuela cuando debía estar enfocado por toda la región. Lo segundo, Fernando, hay un término que nosotros usamos en defensa, en las Fuerzas Armadas, que es el centro de gravedad, que es fuente de poder. ¿De dónde deriva el poder del régimen? El centro de gravedad del régimen de Maduro no es por nada dentro de Venezuela. Su centro de poder es en Teherán, es en Moscú, es en Beijing. Esas alianzas extrarregionales son lo que le ha dado el poder y la capacidad para hacer no solamente lo que está haciendo la represión dentro de su país, pero sus ataques a sus vecinos. Entonces tenemos que bloquear eso. Tenemos que bloquear y si es necesario tenemos que cortar completamente ese material bélico, inteligencia y logística que está recibiendo desde el exterior. Si podemos contener al régimen a que sea solamente dentro de Venezuela, realmente se puede caer y los venezolanos me imagino que se encargarían por sí mismos. La razón que los venezolanos no han podido luchar exitosamente con el régimen de Maduro porque no estaban luchando con solamente el régimen de Maduro, estaban luchando con todo ese sistema criminal y todos esos grupos internacionales que tienen el interés de mantener a Maduro en poder porque lo necesitan a Venezuela como una plataforma para atacar al occidente y a Estados Unidos. Entonces, eso sería mi ruta para salir de esto. Pero fíjate qué interesante lo que me estás diciendo. Por supuesto, cuando ya mencionas países, ya hablas de Rusia, hablas de Irán, hablas de Beijing. Yo te digo, Joseph, por supuesto que esto para los venezolanos es imposible. Es decir, lograr quitar ese centro de gravedad tiene que venir de otro lado y tendría que venir de una potencia, tendría que venir de un país como los Estados Unidos. Algo que no es factible, que no lo veo venir en un futuro cercano. No, sí, Fernando, absolutamente. 100% que los venezolanos no lo van a poder hacer solo. Yo creo que muchos venezolanos ya están muy conscientes de esto, que no lo van a poder solo. Necesitan construir una coalición. Había un viejo almirante que dijo una vez que la mejor forma de luchar contra una red es construyendo una red. Venezuela necesita una red y necesita poder. Ese poder tiene que venir de Estados Unidos. El problema, que lo que hablamos en el segmento anterior, es que ahorita el gobierno de Estados Unidos no está dando ese apoyo al pueblo de Venezuela, está dando más bien más oxígeno al régimen de Maduro. Entonces necesitamos primero un cambio de gobierno de Estados Unidos y después necesitamos regresar con un tipo de presión, pero una presión mucho más amplio, que no solamente va a enfocar en su sistema petrolera o en sus bancos en Venezuela, va a enfocar en donde ya conocemos de los nodos críticos que están dando el apoyo para que el régimen se mantenga en el poder. Te doy un pequeño dato de esto, Fernando, para cerrar esto. Mira, hay más venezolanos hoy en día en Siria que en Brasil. ¿No? Hay 260,000 por lo menos en Brasil y hay 350,000 en Siria. ¿Por qué? Porque mucho del régimen depende de los grupos de crimen organizado y terrorismo del Medio Oriente y han construido ese lazo para tener oxígeno para precisamente este momento. Si sabemos eso y sabemos dónde existe, lo podemos cortar, pero no lo hemos hecho hasta el momento. Pero también esta pregunta ya va más con la política estadounidense, porque, Joseph, seamos honestos, ninguna administración, y te estoy hablando de la administración Obama, te estoy hablando de la administración Biden, de la administración Trump, ninguna ha tenido una acción real en este contexto que estamos hablando tú y yo el día de hoy, ¿sí? En este tema global y en este centro de gravedad del poder que representa el régimen o la estructura criminal, ¿sí? En uno fue mucha narrativa, en el otro se aflojaron las medidas, el otro no ha sabido qué hacer. No ha habido claridad tampoco por parte del gobierno de los Estados Unidos o intención de atajar el tema cuando no se tenía encima a una invasión rusa en Ucrania, por ejemplo. Imagínate ahora menos. Sí, Fernando, mira, lo que estás describiendo, lo que acabas de describir, es una falta de estrategia. Estados Unidos no ha tenido una estrategia, no solo sobre Venezuela, no ha tenido una estrategia para América Latina en décadas. Yo diría hasta posiblemente Ronald Reagan con la Guerra Fría de la Unión Soviética, pero eso era limitar mayormente a Centroamérica, o presidente Kennedy con la Alianza de Progreso, pero por décadas
no hemos tenido una estrategia de América Latina, y esa es la gran falacia de la política exterior de Estados Unidos. No tiene ningún sentido, yo estoy aquí en Washington y no tiene ningún sentido que tenemos planes y estrategias por cada parte del mundo, menos la parte en donde vivimos, en la región en donde estamos. O sea, eso es el equivalente a decir que China tiene estrategias para todo el mundo, menos el Asia-Pacífico. Eso sería loco y no, obviamente no es verdad. Y eso es el gran error que ha cometido Estados Unidos. Y ya es hora, Fernando, es hora que Estados Unidos entra con una estrategia sobre todo América Latina, y dentro de esa estrategia hay un plan y una política de cómo vamos a salvar a Venezuela, porque si no salvamos a Venezuela, Venezuela se va a ser usado para acabar con Estados Unidos, y eso es algo que estamos ya viendo con la migración, con el narcotráfico, con el terrorismo, y sin hablar de las próximas agresiones que va a hacer Maduro en el vecindario. Además, Joseph, si le sumas el momento, creo que hubo un mejor momento para que Estados Unidos trabajara precisamente en la región, con otro tipo de gobiernos que tendrían una alineación más cercana a la ideología estadounidense, porque hoy ya cambió el escenario. Entonces ahora te vas mucho más a la izquierda y ves a un Andrés Manuel López Obrador que no ha sido muy colaborador, que digamos, ves a un Gustavo Petro, es decir, hoy será mucho más complicado. Joseph, siempre es muy interesante, hermano, hablar contigo. Sabes que te aprecio mucho y te agradezco que siempre acudas al programa cuando te invito. Sigamos hablando de esto, por favor, Joseph, a ver si por ahí alguien pues se le prende el foco, ¿no? Y escucha lo que es, pues ya ni siquiera es un secreto a voces, ya es algo que está ahí, pero no lo quieren ver, como que se hacen para el otro lado. Te mando un abrazo con todo cariño, mi Joseph. Un fuerte abrazo, Fernando, siempre un gusto. Igualmente, Joseph Umire, experto en seguridad global especializado en analizar amenazas transregionales en el hemisferio occidental, director ejecutivo de The Center for a Secure Free Society. Me acompaña esta noche. Hago una pausa y vengo.